Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Muchas gracias por comparecer ante esta comisión. Era la Comisión de Asuntos Generales, pero bueno, se ha convertido en la Comisión de Economía y Presupuestos. Tampoco hay problema. Me gustaría ir repasando algunas de las cuestiones que ha planteado a lo largo de su intervención, para dejar clara cuál es la posición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, las dudas que nos surgen o algunas valoraciones que podemos hacer siempre desde la misma actitud que estamos manteniendo hasta ahora, de tener una mano tendida, pero una mano exigente, de ser propositivos y ser exigentes a partes iguales con el Gobierno de Castilla-La Mancha, que está gestionando esta epidemia. Antes de comenzar, y al igual que ha hecho usted, sí que me gustaría sumarme al agradecimiento del personal de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de la cual es usted titular, por la labor realizada en difíciles circunstancias durante esta epidemia, y también del personal de cualquier otra entidad relacionada con la Consejería. También con el personal de las contratas y de las empresas adjudicatarias de contratos, sobre todo de personal de limpieza o de personal de seguridad de los distintos edificios públicos que han tenido que trabajar también en unas condiciones difíciles y a los cuales la sociedad les tenemos que estar tremendamente agradecidos. Cuando hablaba usted de las emergencias, a mí me ha llamado la atención un dato que usted ha dado, porque su gobierno, del cual es usted miembro, siempre ha hablado de que se ha anticipado a las situaciones, que se ha gestionado la epidemia con diligencia, y es una opinión que no compartimos del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Porque lo que hemos visto durante toda la epidemia, en todos los apartados del Gobierno, empezando por el propio presidente, ha sido que se han visto superados por las circunstancias. Yo, como ya he dicho en otras ocasiones, el Gobierno no es responsable del virus, pero sí que tenía la función, difícil función, evidentemente, pero tenía la función de gestionar la epidemia, de poner barreras, de poner contención a lo que era la propagación de la misma dentro del territorio de Castilla-La Mancha. Hemos escuchado muchas razones por parte del partido del Gobierno, el Partido Socialista, destinadas a desviar la atención sobre la gestión de la epidemia. Cuestiones sobre la media de edad de la región, que era elevadísima, pues, dependiendo con quién se compare, pero desde luego no es de las más elevadas de España. De la cercanía con Madrid, lo hacía el secretario de organización de su partido este fin de semana. Volví a reiterar la cercanía con Madrid, cosa que no se entiende entonces por qué la provincia de Ciudad Real tiene los datos de contagios y fallecidos que tiene. A mí esto, escuchándole, me ha llamado la atención que dicen que en el Servicio Único de Emergencias las primeras llamadas relacionadas con el COVID-19 se produjeron en la última semana del mes de febrero, que hubo ya 14 consultas. Por lo tanto, en la última semana del mes de febrero, que había más de 80.000 contagios en el mundo, cerca de 1.000 en Italia, que como saben ha ido de la mano en esta terrible evolución de la epidemia, de la mano con España, en la última semana de febrero ya tenían por lo menos inputs de lo que estaba sucediendo en Castilla-La Mancha, de que el COVID estaba afectando a Castilla-La Mancha. Sin embargo, y como usted bien ha dicho, hasta el decreto 8/2020, del 12 de marzo, no se toma ninguna medida. No hay ninguna medida de contención de la epidemia. Y usted, como titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y por lo tanto competente del Teléfono Único de Emergencias, Servicio Único de Emergencias de Castilla-La Mancha, en la última semana de febrero, 3 semanas antes, ya estaban recibiendo información de que el COVID-19 estaba entrando en nuestra región. Esto demuestra, como le decía, que el Gobierno se vio superado por las circunstancias, que el Gobierno no tomó medidas de contención adecuadas con la suficiente antelación, y a nosotros nos gustaría que en el momento
que sea oportuno se rinda cuentas por ello. Porque desde luego información había por parte del gobierno, información tenía el gobierno y sin embargo medidas no se tomaron. En cuanto a los servicios de policía local de los ayuntamientos a los cuales se ha referido por la competencia de coordinación de los cuerpos de policía local que tiene la Consejería de Hacienda, son un colectivo que quizá inmediatamente después del colectivo de los sanitarios son los que han estado en primera línea de contención de la epidemia, junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los cuales también tendremos que estar eternamente agradecidos. Sin embargo, estoy seguro que usted conoce las quejas del Sindicato de Policía Local de Castilla-La Mancha, relativas a la falta de medios de protección, relativas a la falta de test en los agentes de policía local, y creo que fue el 26 de abril este sindicato manifestó que demandaría a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No sé si finalmente lo ha hecho, si usted tiene noticia al respecto, pero es lo que anunció el 26 de abril, por cuestiones como lo que sucedió en Malagón, en la que de forma fortuita, no por una acción diligente, sino de forma fortuita se descubrió que el 40% de los efectivos de la Policía Local de Malagón se encontraban infectados. Anudando con esa cuestión de las policías locales, también dentro de su consejería están las labores o las competencias de administración local. Creo que estaremos todos de acuerdo en que los ayuntamientos ahora mismo son la primera línea ya no de contención de la epidemia, pero sí de contener los efectos principalmente sociales de la epidemia. Son la primera línea de los servicios sociales en nuestra región y los servicios municipales tienen que atender situaciones de necesidad. Pero durante toda esta contención de la epidemia han tenido que realizar cuestiones que seguramente ni siquiera eran de su competencia. Algunas ni siquiera eran de su competencia, pero han estado a la altura, en la mayoría de los casos, para atender a sus vecinos. Esto lo que ha supuesto es una tensión, y si me permite la expresión, tensión en las cuentas públicas municipales, que de alguna manera habrá que solucionar. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes estamos de acuerdo en que tiene que aprobarse por parte del Estado la utilización de los superávits de la administración local y de los ayuntamientos. Estamos todos de acuerdo en eso y yo creo que todos haremos lo posible dentro de nuestras posibilidades para que esta reforma se lleve a cabo y que los ayuntamientos que tengan superávit puedan utilizarlo. Pero claro, con esto pasa un poco como con la financiación autonómica. No podemos estar fiando siempre a lo que decida el Estado o lo que decidan otros y desde aquí, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, no hacer nada al respecto. Yo no sé si no lo ha planteado porque se ha pasado o a lo mejor porque no hay intención, pero creo que ahora mismo la Junta de Comunidades tiene que hacer un esfuerzo importante para dar apoyo a los servicios municipales. No por sanear las cuentas de los ayuntamientos, que no es una cuestión de sanear las cuentas, es para que los ayuntamientos puedan prestar servicios a las personas de sus pueblos, que es lo que realmente nos importa. Y que esa acción contra los efectos sociales de la epidemia, que ya se está notando y que se lleva notando desde hace mucho tiempo, desde hace ya semanas, se pueda llevar a cabo y que tengan los medios suficientes para ello. No he visto ninguna propuesta en este sentido. Me gustaría saber si la tiene, si hay algún programa de ayudas o alguna medida más allá de pedirle al Gobierno de la Nación que permita la aplicación de los superávits, más allá de ser una simple desiderata, sino alguna medida efectiva y real que se pueda adoptar desde el Gobierno de Castilla-La Mancha dentro de su ámbito competencial. Por otro lado, cuando le decía que el Gobierno se ha caracterizado en muchas de las actuaciones que ha tenido por llegar tarde a los efectos de la epidemia, la semana pasada yo se lo decía a la consejera de Economía, Empresas y Empleo en esta misma sede parlamentaria. Usted nos ha hablado de medidas que se han adoptado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, como la moratoria fiscal, medida que celebramos, que es positiva, que era absolutamente necesaria. Pero como en tantas otras, siempre se llega tarde. Yo entiendo que es un problema lo que han tenido
ustedes como gobierno, pero no pueden ustedes eximir o por lo menos o excusar que en la adopción de las medidas que han tomado han llegado tarde. Ustedes publican la orden 43/2020 el 31 de marzo, de medidas excepcionales de gestión tributaria, el 31 de marzo. La Comunidad de Madrid adopta el 13 de marzo, 18 días antes. La Comunidad de Aragón el 13 de marzo, 18 días antes. Extremadura el 15 de marzo, 16 días antes. Andalucía el 17 de marzo, 14 días antes. Castilla y León el 20 de marzo, 11 días antes de Castilla-La Mancha. Sí, si llegar se llega, pero siempre tarde. Siempre tarde. Y con esto lo aseo también en otras cuestiones como de la habilitación de personal o medidas extraordinarias para el personal de los servicios sanitarios, cuando la habilitación del Estado era 2 o 3 semanas anteriores a cuando se ejecutan las medidas en Castilla-La Mancha. Y con las ayudas económicas a pymes y autónomos, el problema es que siempre se está llegando tarde por este gobierno. Y cuando se trata de una epidemia y se trata de un virus que tiene la virulencia que tiene, llegar tarde significa vidas y llegar tarde significa empleos. Por lo tanto, aunque nosotros estamos intentando mantener, y mira que a veces nos lo ponen difícil, pero estamos intentando mantener una actitud propositiva y de alcanzar un acuerdo entre las fuerzas políticas, porque ahora lo que toca es reconstruir Castilla-La Mancha, aunque lo estamos intentando, no podemos olvidar que este gobierno ha llegado tarde en las decisiones que ha ido tomando a lo largo de la epidemia. Nos decía que se encuentra garantizada la liquidez por las entregas a cuenta, un compromiso de la ministra. Parece complicado seguir fiándose de la ministra con todas las veces que no la ha jugado a Castilla-La Mancha. Parece complicado, porque no es la primera vez que fiamos la liquidez de Castilla-La Mancha a las entregas a cuenta y luego tardan lo que tardan cuando llegan, que a veces, como ya le he dicho en sede parlamentaria, nos dan gato por liebre. Yo le veo a usted con un exceso de optimismo, que también le veía a la consejera de Economía la semana pasada. Vale, estamos en una situación complicada, tampoco vamos ahora a meternos en un hoyo. Siempre hay que intentar poner una buena cara, pero a mí me preocupa el exceso de optimismo, porque el exceso de optimismo en los gobiernos al final lo que acaba generando son agujeros en las cuentas públicas, agujeros por los cuales luego se van las necesidades de los ciudadanos porque no se pueden acometer desde el presupuesto, porque debido a ese exceso de optimismo no se han hecho bien las cuentas. Entonces le pediría la responsabilidad que es absolutamente necesaria en unos tiempos como los actuales, en los que, y no hace falta que yo se lo diga porque usted es consejero de Hacienda, sabe que los ingresos de la Junta se van a reducir, sabe que hay una tensión de gasto y por mucho que se quiera o por mucho que se desee, aquí no va a haber dinero para todo. No lo va a haber. No va a haber dinero para todo. Y se tendrá que priorizar con el presupuesto 2020, que ya va a estar menguado, se tendrá que priorizar hacia dónde nos dirigimos y qué es lo urgente y hay que atender ahora mismo con lo que se tenga y qué es lo importante y se tendrá que trasladar al ejercicio siguiente. A mí me gustaría que nos diera un poco alguna pincelada de qué consideran ahora mismo de la Consejería de Hacienda urgente y qué es lo que se va a acometer primero. Lo siento, pero no le voy a creer si me dice muchas cosas, porque el presupuesto es el que es. Y aquí no va a haber huevos para todas las cestas. Se puede intentar poner un huevo en cada cesta. Y así se puede garantizar siempre un anuncio en los medios de comunicación de que se ha sacado tal ayuda, tal subvención, tal programa. Pero claro, si se intenta llegar a todas las cestas y poner solo un huevo en todas las cestas, al final no hay dinero para que los programas sean efectivos. Yo le pongo como ejemplo, porque usted además se ha referido en su intervención al programa de ayudas y subvenciones a autónomos y microempresas de la semana pasada, que no llega ni a 14.000. Usted creo que ha dicho en rueda de prensa que había 25.000 solicitudes, más las que seguramente puedan llegar, porque hay plazo hasta el 15 de junio.
Pero, sin embargo, con el presupuesto que tiene este programa de subvenciones, desde la Consejería de Economía, que era el más amplio, el de mayor presupuesto que se había hecho nunca, desde la Consejería de Economía, sí, pero es que no llega ni a 14.000. La Confederación de Empresarios esta semana ha publicado una encuesta de las empresas de Castilla-La Mancha en las que se decía que el 95% de las empresas no tienen previsto invertir en 2020 y que un 60% de las mismas afirman tener una pérdida de facturación del 40%. Las que además están en un 40% de pérdida de facturación ni siquiera acceden a este programa de subvenciones. ¿A dónde voy con esto? Que no basta, que no va a bastar, que no va a bastar. Y que a lo mejor habrá que renunciar a algún cesto y poner más huevos donde haga falta, en los cestos que hagan falta. Porque si no, vamos a tener muchos titulares de periódico anunciando programas de subvenciones, pero son programas de subvenciones con presupuesto insuficiente y, por lo tanto, no alcanzan los objetivos que se plantean y no palian las necesidades de los colectivos a los cuales van dirigidos. Por eso, y aunque no es de su competencia, pero usted es el consejero de Hacienda y, como nos decía la consejera de Economía, la semana pasada hubo una transferencia para la Consejería de Economía para poder dotar el programa de subvenciones. Yo lo que le digo, señor consejero, que no es suficiente, que no se va a cubrir las necesidades del tejido empresarial de Castilla-La Mancha con este programa de subvenciones, ni muchísimo menos, porque no hay dinero suficiente. Y porque este programa de subvenciones se ha generado, permítame la expresión, con tonto el último. Es decir, las subvenciones se van a conceder en orden temporal de presentación de las solicitudes. Si ya había 25.000 este fin de semana y el dinero no da ni para 14.000 y todavía hay plazo hasta el 15 de junio, fíjese todos los pymes y todas las microempresas y todos los autónomos que se van a quedar fuera de este programa de subvenciones. Miles y miles, ¿eh? Miles y miles con una situación muy, muy comprometida. Pero es que además, como usted ha hablado de administración electrónica y además está dentro de las competencias de su consejería, le gustaría decir que durante este fin de semana miles de autónomos han estado horas delante de la sede electrónica de la Junta de Comunidades intentando presentar la solicitud de la subvención. Horas. Desde el viernes hasta el sábado. Algunas gestorías me han dicho que ya agotadas el viernes por la noche lo dejaron y dijeron que a ver si el sábado había más posibilidad. Cuando hay dinero para todos no pasa nada. O cuando se valoran una serie de criterios. Pero, como le decía, esta subvención es de tonto el último. Y el criterio que se sigue es el de priorización temporal. Es decir, si cuando yo presento la solicitud se acaba el crédito del programa, el que venga detrás que arree porque ya no le queda dinero. No ha habido una previsión suficiente económica y, desde luego, en la sede electrónica no ha habido una previsión de la avalancha de solicitudes que demuestra la necesidad que había de haber aprobado este programa de subvenciones antes. No había previsión presupuestaria ni había una previsión adecuada en la sede electrónica para que se pudiera haber habilitado solicitudes para todos. Yo lo que le pido, ya que hoy tenemos la comisión de Hacienda, que soy el consejero de Hacienda y le tenemos en comisión, que se haga un esfuerzo mayor para sacar algún huevo de alguna cesta y ponerlo en esta cesta, en estas ayudas para sostener al tejido empresarial, porque no es suficiente lo que hay. Los 25 millones de euros de este programa no son suficientes. Y son muchísimos los que se van a quedar fuera, fíjese, porque no han podido presentar la solicitud porque la web estaba bloqueada y porque la han tenido que presentar 1 o 2 días después o incluso horas después y se van a quedar fuera de este programa. No creo que sea de recibo y no creo que sea justo que esto sea así. Así que, ya que es usted el consejero de las cuentas públicas, ya que es usted el consejero del dinero, le pido que tenga en cuenta qué es lo urgente, que es proteger al tejido empresarial y sostener su caída, y meta un poco más de dinero, un poco más no, bastante más dinero en este programa de subvenciones, porque desde luego hace falta. Eso demostraría que lo que se intenta desde el gobierno es priorizar lo urgente sobre lo importante y que seáis conscientes que aquí no va a haber huevos para todas las cestas. Por otro lado,
Y ya volviendo a las cuestiones del ámbito más estrictamente del ámbito competencial de su consejería. Nos hablaba de la contratación de emergencias, se aprobó un decreto por el cual se establecía la contratación de emergencia como la habitual. Bien, es una medida evidentemente inteligente, es una medida que es necesaria, es una medida que es lógica. Tampoco, yo como he dicho algunas veces con este gobierno, tampoco hagamos de la normalidad virtud. O sea, era lo lógico aplicar la contratación de emergencia. Yo le voy a hacer una petición. Y además creo que es una petición que es absolutamente necesaria para que lleguemos a cualquier acuerdo. Porque, como usted sabe, la semana pasada nos vimos en 2 ocasiones por videoconferencia hablando de un pacto para la reconstrucción de Castilla-La Mancha. Desde Ciudadanos tenemos la voluntad de llegar a ello. Pero para que varias personas se pongan de acuerdo, tiene que haber transparencia entre ellas. Y todos nos tenemos que conocer. Aquí, desde luego, yo no me fiaría mucho de alguien que se sienta en una mesa a debatir sobre un acuerdo con las manos en los bolsillos pareciendo que oculta algo. Se lo digo porque es una condición sine qua non de Ciudadanos para alcanzar un acuerdo que haya una absoluta transparencia con los contratos que se han hecho durante la epidemia. Yo sé que son contratos de emergencia, que no siguen los mismos requisitos de publicidad que sigue la contratación pública ordinaria, pero desde luego sería una buena muestra de transparencia y de disposición para el acuerdo que el Gobierno publicara todos los contratos de emergencia que se han hecho durante la epidemia, porque tenemos que conocer realmente cómo se ha hecho esa epidemia, cómo se ha hecho la gestión de la epidemia, porque tenemos que conocer cómo se ha comprado material sanitario, porque tenemos que conocer la verdad. Y esto no es un capricho lo de conocer la verdad, es que es una necesidad para evitar que los errores que se han cometido, porque los errores se han cometido, no se vuelvan a producir en el futuro. No haría falta, por lo menos a los grupos parlamentarios, esa publicación en el portal de transparencia si no se nos hubiera cortado la posibilidad de pedir información al Consejo de Gobierno. Pero como en estas Cortes se nos negó la posibilidad de pedir información al Gobierno, lo normal es que sigamos exigiendo que se nos dé esa posibilidad, pero ya no para nosotros, también para los medios de comunicación y también para la ciudadanía en general. Y la forma de hacerlo es publicar en el portal de transparencia todos esos contratos que se han realizado durante la epidemia, la gestión de la epidemia, aunque haya sido por la tramitación de la emergencia. Porque yo, desde luego, en el portal de transparencia busco los contratos formalizados y solo hay datos hasta 2018. De hace ya 2 años, ¿eh? Llevamos ya 2 años de retraso en lo que se refiere a la transparencia de los contratos formalizados por la Junta de Comunidades. Entonces yo le pediría, ya que también su consejería tiene mucho que ver con la gestión de la contratación pública, que se haga un esfuerzo en este sentido. Le decía que los grupos parlamentarios en las Cortes no hemos tenido posibilidad de pedir información al Gobierno desde hace ya más de un mes. La excusa que se utilizó por el Gabinete de Letrados de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es que la mayoría de los funcionarios estaban teletrabajando. Es decir, no estaban en las consejerías o en las delegaciones provinciales de la consejería respectiva. Eso, según se decía, provocaba la imposibilidad de acceder a información y a documentación que luego remitirá a los grupos parlamentarios que hubiéramos pedido. Sin embargo, usted nos dice hoy, o por lo menos nos lo ha vendido casi como un éxito, la aplicación de teletrabajo en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, doblando las licencias VPN, llegando, creo que ha dicho, a 5.200. Entonces yo me pregunto, si los funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no podían acceder a información y a documentación de las consejerías para podérsela remitir a los grupos parlamentarios que le estábamos pidiendo en nuestra labor de fiscalización de la actuación del Gobierno, si no podían acceder de sus casas, entonces ¿cómo trabajaban? Porque yo, para trabajar, necesito acceder a información, a documentación que está en mi ordenador de trabajo. Y si no puedo acceder a esa información, es lógico que no pueda remitirla y que no pueda dar información. Pero entonces, que nadie piense que puedo trabajar entonces. Aquí algo falla. Aquí algo falla. O el teletrabajo no ha funcionado en la Junta de Comunidades, o desde luego cuando nos dijeron que los funcionarios no podían acceder a la información y a documentación para remitirla a los grupos parlamentarios de la oposición, se mentía directamente.
directamente. A mí me gustaría saber, ahora mismo yo no tengo el dato exacto de cuántos funcionarios tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero dice que hay unas 5.200 licencias VPN, es decir, unas 5.000 funcionarios son los que tienen permiso para acceder por remoto, vía remoto, desde sus domicilios, a su ordenador de trabajo en su centro de trabajo. ¿Qué porcentaje es ese? Creo que es un porcentaje bastante bajo. Entonces yo me pregunto cómo se ha podido teletrabajar desde casa la inmensa mayoría de los funcionarios si no tenían acceso remoto a sus ordenadores. Ordenadores, donde tienen la posibilidad de acceder a distintos sistemas de información de la Junta de Comunidades, el Tarea, el Greco, el Sistema de Información de Servicios Públicos de Empleo y otra serie de sistemas que solamente se puede hacer desde el centro de trabajo, a no ser que se tenga ese VPN, esa licencia VPN, ese acceso remoto desde el domicilio. Por lo tanto, esto ya no es una cuestión que yo crea, es que me lo han trasladado, que era muy difícil teletrabajar desde casa si no se tiene acceso remoto al ordenador del centro de trabajo. Esto, lo que ha hecho esta epidemia es estirar las costuras de la gestión pública de Castilla-La Mancha. Es lógico, en Castilla-La Mancha y en todas las comunidades autónomas. Ha estirado las costuras. Y cuando las costuras son débiles, se rompen. Eso es lo que ha ocurrido en muchas de las cuestiones de Castilla-La Mancha. Usted ha hablado del PAPAS 2.0. Hable con padres y madres y le dirán que el PAPAS 2.0 ha tenido graves problemas para su uso. Por lo tanto, tenemos un déficit ahí de digitalización educativa. Le decía que cuando hay una avalancha de solicitudes, como ha habido con las ayudas a autónomos y microempresas de este fin de semana, el servidor de la Junta de la sede electrónica se bloquea. Cuando en una situación como esta, la gran mayoría de los funcionarios de Castilla-La Mancha tienen que trabajar desde sus casas, tienen que teletrabajar, no hay suficientes licencias VPN para poder acceder de forma remota a su ordenador. Todas estas costuras estaban débiles y lo que han hecho es saltar ahora mismo con la gestión de la epidemia. Entonces, yo lo que le pediría es que hagamos de la necesidad virtud, y ya que hemos visto que de administración electrónica nada, o poquito. Papás, yo creo que en el 2.0, ahora como 10 o 12 años ya, o quizá más, que está en marcha. Las licencias VPN para teletrabajo siguen siendo muy poquitas. Ahora mismo nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en la cuestión de teletrabajo, lo que era solamente y sigue siendo un derecho del funcionario, que es solicitar el teletrabajo para posibilitar la conciliación de la vida familiar con la vida laboral, bueno, pues no hay licencias para muchos. Por lo tanto, se limita ahí el derecho al teletrabajo de los funcionarios. Pero es que además, en una situación como esta, y ojo que el posible rebrote de otoño, yo creo que todos somos conscientes de que puede venir, la situación de pandemia que hemos tenido ha revelado que el teletrabajo es absolutamente necesario. Por lo tanto, y volviendo a la metáfora, ponga algún huevo más en esta cesta. Yo sé que cuesta dinero las licencias VPN, y sé que cuesta dinero la administración electrónica, y sé que cuesta dinero renovarse en los distintos programas que tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero como venga otro rebrote, volvemos a tener las costuras muy débiles y volverán a saltar por todos lados, como ha ocurrido ahora en la gestión de esta epidemia. Finalmente, no ha hecho usted mucha referencia a la situación actual del presupuesto 2020, ni tampoco las previsiones que hay para el presupuesto 2021. Está claro que este presupuesto está ya muy tensionado. Y creo que tenemos que llegar a algún acuerdo entre los tres grupos parlamentarios con el Gobierno para ver hacia dónde se dirigen las partidas del presupuesto que ahora mismo se han quedado tensionadas, para ver si hay que hacer alguna modificación en el articulado de la ley y sobre todo para preparar el presupuesto 2021. Desde la seriedad, desde el rigor
y desde el absoluto convencimiento de que no va a haber dinero para todo lo que se pensaba en la agenda política del Gobierno para esta legislatura y que ahora mismo hay que priorizar. Porque, como le decía, el exceso de optimismo puede generar agujeros en las cuentas públicas y yo le pediría que no caigamos en el optimismo. Y que a veces hay que poner un poquito más de énfasis en algunos programas y quizá un poquito menos en otros, énfasis económico, quiero decir, énfasis económico, para que puedan cumplir los objetivos. Nuestra intención, como le decía y como le he demostrado, es que vamos a ser exigentes. Estamos siendo críticos con la gestión que ha hecho el Gobierno, como les decía, porque creemos que se ha llegado tarde. Así que estamos siendo críticos con el Gobierno. Yo creo que aquí no es una competencia de ser críticos, pero creo que estamos siendo bastante críticos. A la hora de hacer propuestas vamos a ser exigentes, pero también vamos a tener una actitud positiva. Y vamos a intentar alcanzar un pacto de reconstrucción. No tenemos ninguna intención de levantarnos de la mesa hasta que se levanten todos los demás. Nosotros vamos a estar atornillados a la mesa hasta llegar a ello. Creo que hay voluntad. Usted en las videoconferencias que tuvimos en la semana pasada parece que demostró buena voluntad. Yo espero que siga así, esa voluntad. Desde luego, por parte de Ciudadanos no se va a perder esa intención de llegar a un acuerdo, porque sabemos que es totalmente necesario. Ahora bien, ese acuerdo tiene que primar, y es una condición que le ponemos. Es una condición que ponemos de Ciudadanos. Tiene que primar el realismo. Tiene que primar el realismo. Tiene que ser un acuerdo que sea posible realizar y que sea posible aplicar. Que un pacto para reconstruir nuestra región no puede hacerse con las cuentas de la lechera, y que un pacto para reconstruir nuestra región se tiene que llenar de medidas que puedan ser realizables y que puedan ser aplicables. Y para eso, para que tenga realismo, ese pacto tiene que tener un anexo presupuestario, que le va a tocar a la Consejería de Hacienda, evidentemente, ahí ajustar las cuentas para poder hacer ese anexo presupuestario. Pero es que es una condición que le ponemos. Porque desde luego no vamos a firmar cuestiones imposibles y no vamos a firmar programas electorales. Lo que vamos a firmar, llamémosle contrato, entre unas partes que por lo menos a priori parece que lo que quieren es ponerse de acuerdo. Y lo vamos a hacer así porque yo no creo que a nadie en su sano juicio se le ocurra firmar un contrato si no se tiene el precio de lo que hay. Yo desde luego no firmo un contrato de una vivienda si no contiene el precio de la vivienda y está ahí expresado lo que me va a tocar pagar. Bueno, pues entonces en este pacto tendrá que haber un anexo presupuestario que diga exactamente cuánto dinero se quiere dedicar a qué cosa, porque no va a haber dinero para todo. Y además, eso en cuanto al ejercicio 2020, y además también que vayamos planteando si es que hay esa disposición. Me gustaría que nos lo dijera como titular de las cuentas públicas de Castilla-La Mancha, si es que hay disposición a que diseñemos juntos también el presupuesto 2021. Sería un buen mensaje para la ciudadanía que la ley de presupuesto 2021 saliera por consenso en estas Cortes. Yo creo que le lanzaremos un mensaje de utilidad de los políticos a la ciudadanía que ahora mismo está reclamando. Pero claro, para eso tenemos que poder opinar y poder decir qué es lo que pensamos antes de que ese proyecto de ley de presupuestos esté hecho. Yo ahora mismo le vuelvo a ratificar la intención que tiene Ciudadanos de que vayamos en esa senda. Que exigente, vamos a ser exigentes, como le estoy diciendo, con el programa de autónomos y microempresas, que necesita más dinero, de verdad, necesita más dinero. No sé si usted ha hecho más esfuerzo o menos esfuerzo en hacer esa transferencia a la Consejería de Economía, pero necesita más dinero, porque son 25 millones y un 80% de esos 25 millones son de fondos europeos. Así que necesita más dinero de la Consejería de Hacienda. Rasquese el bolsillo, señor consejero, que va a hacer falta para los autónomos y las microempresas de Castilla-La Mancha. Y para el presupuesto 2021, que nos sentemos a elaborarlo cuanto antes. Y, señor consejero, esta vez, con la situación que hay, con esta situación que tenemos, en el que ya todo ha saltado por los aires, en lo que todo lo que parecía sólido no lo es, en los que la epidemia ha echado al traste cualquier planificación. Señor consejero de Hacienda, esta vez a mí no me baja nadie del caballo de la técnica del presupuesto base cero. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. El señor consejero sonreía por debajo de la mascarilla. A lo mejor usted no lo ha visto, como lleva la mascarilla puesta, pero sonreía por la ironía de sus palabras de que es mejor tratarme fuera que dentro. Al final yo creo que todos somos
iguales fuera o dentro. En el fondo decimos lo mismo. Quizá las formas cambian, pero decimos lo mismo. Pero bueno, no tengo ningún problema en que sigamos tratando fuera para poder alcanzar un pacto, porque creemos que es lo más importante. Y si tenemos que seguir realizando esas videoconferencias de estos últimos días, desde Ciudadanos no va a haber problema. Se ve más problema aquí, porque tenía razón el señor Mora cuando citaba a Larra sobre las dos Españas. No solo Larra, también Ortega y Gasset, lo decía Machado, creo que también las dos Españas. Las dos Españas se han visto aquí, la España que ataca y la España que contraataca. Pero yo creo que ninguna de esas dos Españas son útiles a los españoles. Ni atacar ni contraatacar nos va a sacar de esta. Yo creo que hay que bajar el volumen. Hay que bajar el volumen y tampoco se puede venir aquí con la piel tan fina. Que yo no citaré a poetas como el señor Mora, pero la solidaridad popular me ha enseñado que dos no se pelean si uno no quiere, y eso es verdad. Que dos no se pelean si uno no quiere. Y hemos visto más pelea que soluciones en esta comisión, como también lo vimos en la comisión pasada, y mucho me temo que lo vamos a ver en las siguientes comparecencias que tengamos aquí. El Partido Popular tacha de nefasta la gestión del gobierno. Bueno, nefasta o no, desde luego, desde Ciudadanos no creemos que ha sido buena. Sin embargo, el Partido Socialista dice que es extraordinaria, palabra que ha utilizado la señora Bengózar, extraordinaria, la labor que ha hecho el gobierno en la gestión de la pandemia. Bueno, pues si le parece, salimos a aplaudir al gobierno a las 8 de la tarde. Vamos a ver, seamos serios. No vamos a ser útiles, ni vamos a poder ser útiles a los españoles ni a los castellanomanchegos, ni blanqueando los errores del gobierno, pero tampoco saliendo con cacerolas a la calle. En Ciudadanos no nos van a encontrar en ninguno de esos dos sitios. Ni blanqueando los errores del gobierno, ni con cacerolas en la calle. Creo que así no le solucionamos nada a nadie y tenemos una papeleta bien gorda por delante. Lo que pasa es que tenemos que ser críticos y tenemos que decir lo que no ha funcionado, porque no es una cuestión de ajustar las cuentas con nadie, es una cuestión de que cuando se rinden cuentas intentamos que la rendición de cuentas sea útil para la ciudadanía. Y creemos, desde Ciudadanos, que lo útil es señalar lo que se ha hecho mal, o lo que se ha hecho tarde, o lo que se ha hecho tarde y mal. Pero con el único objetivo de que los errores cometidos no se vuelvan a repetir, porque, como todos hemos señalado aquí, hay el peligro de un rebrote. Y si nos dedicamos a blanquear lo que no se ha hecho bien, o negamos lo que no se ha hecho bien, entonces volveremos a cometer los mismos errores. Y eso es lo que no queremos. Siguen ustedes disparando hacia Madrid, que tiene la culpa de la extensión de la epidemia en Castilla-La Mancha. Pero si es que no se puede estar siempre tirando hacia otro lado. Hoy, en un programa de televisión, el presidente de Castilla-La Mancha, Miguel García Paje, volvió a decir que la pandemia ha sido así tan letal en Castilla-La Mancha y que somos la comunidad autónoma con mayor tasa de mortalidad por el COVID-19 por la media de edad de Castilla-La Mancha. Mire, Castilla-La Mancha tiene una media de edad de 43,08 años. Tiene mayor media de edad Aragón, con 44 años, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Valencia, Extremadura, Navarra, País Vasco, La Rioja. Son 10 comunidades autónomas que tienen mayor media de edad, algunas hasta 5 años más de media de edad que Castilla-La Mancha. Y sin embargo, Castilla-La Mancha es la que tiene mayor tasa de mortalidad. Por lo tanto, no podemos apuntar hacia otras cuestiones para desviar la atención de que ha habido fallos en la gestión de la epidemia. Pero ya les digo que desde Ciudadanos no estamos señalando esos fallos por hacer un ajuste de cuentas, sino para evitar que se vuelvan a repetir, porque eso es lo que sería útil para la ciudadanía. Miren, no vamos a renunciar a la verdad, pero no vamos a poner obstáculos para el acuerdo. No vamos a dejar de señalar errores, pero no vamos a dejar de hacer propuestas, porque creemos que eso es lo que espera la ciudadanía. Yo celebro sinceramente, señor consejero, le digo de verdad que celebro que estén dispuestos a que en ese posible pacto para la reconstrucción de Castilla-La Mancha haya un anexo presupuestario. Demuestra que estamos hablando de verdad, que esto no es un tira y afloja de titular de periódico, en lo que a veces he podido ver con los ataques cruzados entre el Partido Popular y Partido Socialista. Demuestra que estamos hablando en serio. Y estamos hablando en serio
porque podemos hablar de dinero. Entonces, si hay esa disposición de un anexo presupuestario de incluirlo en el Pacto para la Reconstrucción de Castilla-La Mancha, que era lo que proponía Ciudadanos, lo celebro sinceramente. En cuanto a que ha reconocido usted, y me alegra además, porque no se le suele ver a usted reconociendo errores, pero ha reconocido usted que no han previsto la avalancha de solicitudes que se ha producido con el programa de subvenciones a autónomos. 25.600. Pero bueno, ¿y qué esperaban? Si llevan los autónomos y las microempresas de Castilla-La Mancha esperando una reacción del gobierno durante mes y medio, ¿qué esperaban? Esta avalancha de solicitudes lo que demuestra es que este programa tenía que haber salido mucho antes. Y decía que otras comunidades autónomas ha utilizado otra vez las excusas, que es que utilizan decreto ley. Bueno, decreto ley, Extremadura ha provocado un decreto ley. Que aquí en Castilla-La Mancha no hay posibilidad de aprobar decretos leyes. Pero en Asturias se aprobó un decreto, igual que en Castilla-La Mancha, 36 días antes. 36 días antes y es un decreto. En la Comunidad de Cantabria, que se aprobó 49 días antes que en Castilla-La Mancha, era una orden de bases reguladoras. No era un decreto ley que preveía para después. Lo mismo en la Comunidad Valenciana, era un decreto y lo hizo 41 días antes que en Castilla-La Mancha. Entonces, vamos a reconocer las cosas como son. Si ha habido bloqueos temporales y el orden temporal de solicitud es lo que va a determinar el acceso a la subvención, por eso estamos empeñados en pedirle, por favor, que aumente la dotación presupuestaria de esta subvención, porque usted mismo ha reconocido que ha habido un bloqueo en las solicitudes. En la página web de la Junta hubo un bloqueo de horas en la que autónomos y microempresas y gestorías que les representan no podían presentar la solicitud. Y ese fallo, esa falta de previsión del gobierno regional es lo que va a hacer que autónomos y microempresas que necesitan esa subvención, que cumplen los requisitos para acceder a la subvención, porque la página web de la Junta no ha funcionado y se ha visto bloqueada, se puedan quedar fuera. Por tanto, creemos ya que ya no es una cuestión solamente de necesidad que se aumente la partida presupuestaria de este programa. Es que es una cuestión de justicia. Es que es una cuestión de justicia. Que no haya ningún autónomo ni microempresa que se quede fuera de esta subvención porque la página web de la Junta no funcionó. Su solicitud se quedó bloqueada, colgada en el limbo de la informática, y cuando se vaya a ver su solicitud de subvención, entonces ya no quede presupuesto, porque se haya agotado el crédito. Entonces, bien está el reconocer errores, pero ahí no basta. Como oposición tendremos que pedir que ustedes tomen alguna decisión para solucionar ese error y para enmendar ese error. Y esto ya solo se puede enmendar, este error solo se puede enmendar aumentando la partida presupuestaria para el programa de subvenciones. Nos ha dicho y nos ha dado datos, y yo le agradezco los datos cumplidos sobre el tema del teletrabajo, aunque no le parece bien hablar en estos términos, pero si todos los funcionarios de la Junta de Comunidades han podido trabajar, y para trabajar hace falta acceder a información, sigo sin entender que a los grupos parlamentarios de estas Cortes se nos haya negado información, con la excusa de que los funcionarios no podían acceder a ella. Si se han aumentado tanto las licencias de VPN y todos los funcionarios estaban trabajando al 100%, fuera de la forma que fuera, presencial, no presencial, o como fuera, con VPN o sin VPN, no entiendo cómo se nos ha negado a los grupos parlamentarios de la oposición el acceso a documentación con la excusa de que los funcionarios de la consejería no podían acceder a la documentación debido al decreto del estado de alarma. Y por último, al igual que agradecía esa buena disposición a que ustedes, el gobierno, esté dispuesto a que haya un anexo presupuestario en un posible pacto para la reconstrucción, le agradezco también que valoren positivamente nuestra propuesta de modificar la ley de Hacienda. Y en esto le quiero decir, lo que le hemos propuesto, fíjese, no lo habríamos propuesto nunca en una situación de normalidad. Reducir controles en la gestión contable que prevé la ley de Hacienda para que el dinero llegue cuanto antes a quien más lo necesita, también a las familias, que no las he nombrado, también a las familias, a todos aquellos que lo necesitan, para que el dinero llegue cuanto antes y no nos perdamos en trámites burocráticos, que en una situación de normalidad son totalmente necesarios para que el dinero vaya donde tiene que ir y no a otros sitios, pero que en una situación como esta estamos dispuestos a no solo apoyar, sino a proponer una medida como la modificación de la ley de Hacienda para reducir los controles en la gestión del gasto, que no habríamos propuesto ni apoyado nunca, porque va contra nuestros principios de responsabilidad contable como partido, porque va en contra de nuestra ideología, y lo siento mucho ahora mismo,
el virus no conoce ideología, los efectos sociales del virus no conocen de ideología, los efectos económicos del virus no conocen de ideología. Así que lo más útil que podemos hacer hoy, las dos Españas a las que se refiere el señor Mora, es dejarnos de ideologías, dejarnos de cuentas pendientes y de ajustes de cuentas de gobiernos anteriores y de las herencias recibidas, etcétera, y buscar soluciones que nos está reclamando la ciudadanía a través de un pacto que nos sienta a todos en la misma mesa y que nos sienta a todos en la misma solución. Muchas gracias.